Hola, ¿qué tal, queridos amigos conspiradores? Recordemos uno de los episodios más temidos de la época virreinal, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición en nuestro país, la Inquisición en Nueva España. Aunque no fue tan terrible como lo fue en Europa, en países como Francia o en España, sí el Santo Oficio en Nueva España tuvo actos de fe terribles y en los cuales murieron gente en la hoguera y además persiguió a muchísima gente inocente buscando esa famosa herejía. Una institución sin la cual no se puede entender nuestra historia y Nueva España. Acompáñenos en este capítulo, La Inquisición, aquí en el Refugio de los Conspiradores. Hola, conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores queridos. Bueno, hoy toca abordar un tema espinoso, complejo, difícil, que para mí, aunque Alejandro Rosas piense de manera diferente, y esto me encanta porque es una manera de arrojar luz sobre esta mesa y sobre la historia de nuestro país, la Inquisición, que fue para mí pues la institución favorita de Satanás. De esa sí estuvo perfectamente orgulloso y en buena parte se demuestra el atraso de México de acuerdo a la existencia de la Inquisición. Y vayámonos a escudriñar las raíces, porque las órdenes mendicantes como franciscanas o dominicos, en especial los dominicos en el siglo XIII, los canes de Dios, los dominicane, los canes de Dios, así iban a defender como perros esta religión católica y sus dogmas. ¿La institución favorita de Satanás? Ahorita lo vamos a debatir. Era una institución perversa, no puedes negarlo. Ok. ¿Ya? ¿Está? Gracias, salud. ¿Qué salud? No, pues ahorita lo vamos a discutir. Yo, claro, es una institución perversa en Europa y en México, pero así como institución de Satanás que definió a México en nuestro atraso, yo estoy totalmente en contra. Y ahorita lo vamos a debatir. Bueno, y es un tema que nos llama mucho la atención, Paco, la Inquisición. Está bien, bueno, yo no brindo por la Inquisición. No, por contar historias. Por contar historias. Y recuperar la historia. Eso sí brindo. Bueno, me gustaría comenzar, digamos, esta conversación con ustedes en casa haciendo una comparación. Comparemos esos países en donde hubo Inquisición y en otros países en donde no hubo Inquisición. Por ejemplo, hubo Inquisición en México, en Guatemala, en el Perú, claro, en Venezuela, en Colombia. En los Estados Unidos. Sí, bueno, en los Estados Unidos, pero vamos a ver los efectos que tuvo en los Estados Unidos. Y en Inglaterra, pues sí, las brujas y lo que tú quieras. Y en Alemania, y en Suiza. Sí, pero vamos, nunca con la fiereza terrible, mutiladora que vivimos, que se vivió en España, sobre todo en España y en los países conquistados por la corona española, ¿no? Yo voy a tener que diferir un poco y no es por ponerme de su lado, creo que en los países protestantes fue más violenta la Inquisición. La Inquisición protestante fue mucho más dura en los países protestantes, Inglaterra, Alemania. Las colonias. No, a ver, Benito, vamos, está bien. Yo te diría, salvaje. No hubo Inquisición, por ejemplo, no hubo Inquisición en Nueva Zelanda, no hubo Inquisición en Australia, no hubo Inquisición en Canadá. Porque había canguros y koalas. No, a ver, espérate, pero después. Habría que plantear primero para los conspiradores en casa, ¿por qué una institución? ¿Qué es lo que buscaba justamente la Santa Inquisición? Sí, estoy de acuerdo. Digamos que el cristianismo... Habría que quitarle santa, bueno, porque el Santo tiene Oficio, todo. que así porque el se llama así. O el Tribunal Eclesiástico de la Fe, ¿no? Que es su nombre. También. Pero lo que se Tribunal buscaba... para la Doctrina de la Fe. Lo que buscaba era justamente que todos estos cristianos que ya habían conocido el dogma de la fe cristiana no hicieran cosas en contra de esa fe, en contra de ese dogma. Y se empiezan a suscitar los famosos herejes, que de herejía es una palabra que viene del griego, en donde es la interpretación de. Entonces lo que la Iglesia Católica empieza a través de los siglos posteriores a su fundación es a buscar todo aquel que esté dando una interpretación que no le es favorable a esos dogmas. Pero más bien es más amplio porque la herejía es solo un delito. Sí. Es todos aquellos delitos que vayan en contra de la fe. Totalmente. La apostasía, la herejía, la blasfemia. Finalmente todo podía ser, ese es uno de los grandes objetivos, todo podía ser una herejía.
quien conocía la fe católica. Cuando lo que querían era apropiarse, por ejemplo, de tus bienes, entonces cualquier argumento podría ser hereje. Claro, y entonces te das cuenta... Te dejas, por ejemplo, ¿qué era una herejía? Que llegaran los inquisidores a tu casa y vieran que tenías un crucifijo de Jesús, digamos en mármol negro, y en los hombros tenía polvo. ¿Qué quiere decir? Que no lo limpiabas. Y si no lo limpiabas, es porque no creas. No, bueno, a ver, lo puedes ver en los Carvajal, no era una broma. A ellos, en buena parte, el juicio comienza porque empiezan a darse cuenta de que suponen que judaizaban. Pero entonces no lo persiguen por el polvo. No, pero todo, es por judaizantes. Eran sefaradíes. No, ya, pero lo que te quiero decir, cualquier cosa podía ser un motivo de herejía. Y claro, cuando es un tribunal como los que hacían igualmente los nazis o los comunistas en la URSS, donde no había ningún Estado de Derecho y donde te podían juzgar en una mazmorra y donde te hacían... Bueno, todavía puedes ir hoy al centro de la Ciudad de México y verás... Un remedio de juicio. El tribunal... No. Bueno. Donde puedes ver los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición. Son falsos. ¿Cómo son falsos? La gran mayoría son una versión hollywoodense. No que no se hicieran, pero lo que podemos ver en el centro, en esas famosas y morbosas exposiciones de los instrumentos de tortura, son versiones hollywoodescas y que han ido... ¿Cuáles eran los buenos? Porque había... No, sí hubo. No, claro, sí. Ahora, lo que nos estamos adelantando es, hay que entender que el cristianismo se va arraigando en Europa a través de los siglos. Y la manera de controlar justamente esta nueva fe no es como ahora pensar que estábamos súper comunicados y demás. Simplemente se mandaban, digamos, la Madre Iglesia mandaba gente a ver cómo se estaban llevando a cabo esos ritos, ese ritual religioso que era la religión católica. Y empieza a ver, obviamente, se desvirtúa el proceso cuando le empiezan las interpretaciones de estos jueces que iban a los pueblos a decir cómo llevabas la fe, cómo llevabas tú el catolicismo y el cristianismo. Y por eso los mendicantes, los dominicos, ya en el siglo XIII, deciden sacar la espada y decir, como canes, vamos a quitar todas estas versiones que a lo largo de los siglos se han venido dando de esta fe católica. Y ese es ahí donde es el corazón justamente que vamos a heredar en Nueva España. Pero se hereda también porque acuérdense que a mitad del siglo XVI se da el proceso de reforma, la reforma luterana, calvinista y la contrarreforma. Porque, digamos, la Inquisición del siglo XIII hasta el siglo XVI tenía otras dimensiones, tenía otro tipo de manejo. En cuanto estalla todo el cisma religioso con Calvino y Lutero, entonces obviamente voltearon a las colonias, ¿sí?, para evitar que se desviara, digamos, la cristiandad o, digamos, la evangelización en las colonias americanas, y es por eso que llega hasta 1571 la Inquisición ya propiamente a México. Había llegado con Cortés ya, pero no como institución formal, porque Felipe II, sí, efectivamente, Felipe II ya firma ese decreto real en donde establece y a partir de ese momento, para mí, empieza el atraso en México. Para mí ese decreto de Felipe II de 1570 es definitivo en el futuro de este país. Y habría que analizarlo en sus detalles porque ahí sí comienzan una serie de fenómenos que antes no se conocían. Por ejemplo, yo te podría decir, un fenómeno terrible de la Inquisición no fue la quema de indios, porque quemaron a 4 o 5 indios y luego los quemaron, por más que estuvieran ellos con sus ídolos y lo que tú quieras, en lugar de quemarlos, pues sí, había una serie de castigos. Pero donde empieza la perversidad de la institución inquisitorial en México es a partir del fenómeno de la delación. La delación fue el fermento que pudrió esta sociedad, que tú pudieras denunciar a tu padre, a tu madre, sí, a quien fuera, con tal de tener algún perdón o algún beneficio económico. Yo creo que sí hubo un pecado mayor que ese, bueno, aparte de la persecución, el quitar los bienes a aquellos que... ¿Sabes qué fue? En un tema más educativo. Cuando la Inquisición sienta sus reales en México a poco después, 1875, no, 1571. Tengo dislexia.
Yo recuerdo claramente un cartel que decía nosotros los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad, y era la lista de los libros que tenían que ser recogidos y destruidos. Ahí es donde está, Eso es. porque no se permitía leer toda esa cantidad de cosas. Pero que es otro hubieran aspecto hecho. muy importante. Claro, Sí. Ahora, muy nos importante. brincamos la fundación, digamos, nos brincamos la época de la conquista. Hay que hacer la diferencia entre el hereje y el gentil. El gentil es quien no conocía la fe cristiana, y entonces a los indios se les dispensa, están dispensados porque no conocían la fe católica. Entonces, por eso las primeras décadas No tras la podían ser conquista juzgados. no eran juzgados en De cuanto a hecho, nunca herejías lo van a y demás. hacer. No, nada Desde más. 1573 se excluye a los indios de la jurisdicción de la del Inquisición Santo. Sí, pero Fray para Zumárraga- delitos de la fe. Sí. Pero antes, Zumárraga es antes del Ajá, sí establecimiento hubo de la institución. claro, hubo algunos casos, digamos, que se puso súper duro con un cacique que dijo, por supuesto que ni me convierto, ni lo creo, ni es el nuevo Y Dios, lo queman vivo. y lo queman vivo, pero no era la Inquisición, eso fue Fray Antes. Zumárraga, exacto. Pero vale la pena hacer esa diferencia porque uno pensaría que en cuanto llegaron se funda la Santa Inquisición, y no fue así, fue hasta finales del siglo XVI. Bueno, lo importante es ver cómo cuando se encontraban ya entrado, digamos, el siglo XVII, se encontraban, y sobre todo a finales del XVI, se encontraban, pues no sé, un Quetzalcóatl, un Acuatlicue, de esos dioses precolombinos. Un chipetote, que Bueno, imagínate. y los castigos también que recibían, no es que los quemaran, ¿no? Es que como ante la ausencia de un Estado de Derecho, que nunca hemos tenido en México un Estado de Derecho, te podían sustraer de tu casa, te podían arrestar. Quitar tus bienes. Y quitarte tus bienes. Y ahí era parte de todo esto. Y venían las torturas. Por ejemplo, cuando ves esa tortura del agua, donde con un embudo te abrían la boca, te ponían un embudo y te metían en el estómago 6 litros de agua y te golpeaban en la espalda para que entonces con el agua en el cuerpo se extendía a los pulmones y te morías de asfixia. Digo, porque estaban prohibidas las torturas de sangre. Eso hay que verlo también. Entonces, aquí no había sangre, pero había muchísima tortura, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, muchos eran de Hollywood, sí, pero muchos no eran de Hollywood. Y estos son los castigos que empiezan a crear una descomposición social tremenda en nuestro país. Yo creo que es lo que tenemos que ver junto con lo que dice Benito. O sea, primero la delación, luego la tortura y luego la cancelación de una evolución intelectual en este país. No, pero yo creo que ahí, yo estoy totalmente de acuerdo que es una institución malévola, y si no malévola en el sentido de su naturaleza, es como la aplica ya el ser humano, como siempre todas las instituciones. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, es que nos prohibieron leer. A ver, perdón, era 99% de población indígena que no sabía leer ni escribir y que no estaba esperando recibir utopía porque estaban esperando la nueva edición de Tomás Moro para entonces poder tener un discurso. Todo está muy bien, lo intelectual. que no me gusta es tu tonito. Me parece muy pertinente Tu Tonitzi. Pero O sea, estoy de acuerdo. Pero, Es que- puedo sí estar de estoy- acuerdo, pero no comparto. Baja tu tono. Sí me cambias el tono. Pero es que, ¿sabes qué? Exacto, o sea, lo estamos pensando como hoy. Si hoy nos prohibieran tener acceso a cualquier tipo de literatura, novela o lo que sea, estoy de acuerdo, o sea, pero en ese entonces no era una prioridad, en serio, y lo hemos dicho, porque dice, es que la educación se retrasó, con que supieran leer y escribir era más que suficiente y hacer cuentas. Bueno, y estoy de acuerdo contigo cuando dices que realmente no fue un parteaguas en nuestra... Te voy a decir que es lo que yo pienso y lo que he leído de la Inquisición. Realmente no es lo que sucede en otros países y de otras religiones, sí cristianas. La Inquisición no se funda en España, uno tiene esa idea, no, se funda en Francia. Los católicos, lo que tú bien decías, el tema de los hugonotes, de la contrarreforma, de Bueno, los se los echaron a protestantes. todos. Por Dios, ni siquiera era necesaria A la todos. noche de los A un hugonotes, río. es un Claro, río de sí. sangre, No, para empezar, bueno. de luteranos y cristianos. Pero bueno, cuando ya llega a Nueva España, en realidad a los que se persiguen, y justamente por el siglo XVI, XVII, son todos aquellos inmigrantes que tenían las tradiciones judaicas. Había sido la reconquista de España, los marranos que en España llegaron hasta el norte de España, Los marranos son pasiegos. los conversos, los que son judíos que se vuelven católicos, para que lo sepan los amigos. Exacto, Porque sonó muy feo. Sí, sonó muy feo. Marranos. Pero bueno, finalmente el apellido Revuelta es un apellido marrano. Y nosotros también Guerra, somos sefaradíes. Cuesta, Lama. Bueno, que se ponían esos apellidos de lo que estaba en la naturaleza, no son patronímicos. Pero bueno, en el norte de España son los pasiegos. Cuando pasan al Nuevo Mundo, muchos de ellos mantienen esas
costumbres judaicas y la Santa Inquisición se va a centrar. No son tantos los juicios ni son tantos los torturados que hay en la Santa Inquisición de México. No estoy de acuerdo contigo, pero el punto no, para mí el punto no es ese, sino el punto es cuál fue el efecto social. Porque de lo que tú estás hablando es de un grupo, digamos, de alguna manera reducido de españoles, muchos de ellos conversos, que venían huyendo de la Inquisición española, en la península, claro, pero no, a mí lo que me interesa es el efecto social. Cuando finalmente, y no es la Inquisición única culpable, cuando llega Iturbide al poder en 1821-22, bueno, pues 98% de la gente de la nación no sabía leer ni escribir, y además ya estaban llenos de todos los prejuicios que te puedas imaginar. La Inquisición de alguna manera había mutilado a la sociedad, había una desconfianza entre todos nosotros, desconfianza que tenemos hasta hoy. A ver, yo creo que es menor, ¿eh? O sea, yo no creo que la delación, porque nuevamente, como dice Isabel, la delación era sobre estos grupos que eran reducidos. O sea, porque evidentemente no le ibas a quitar al peón de Hacienda sus propiedades porque no tenía nada y porque no había un problema ahí de delitos contra la fe. Eran estos personajes, los judíos, con el capital económico, con los recursos, y sí hay pruebas evidentes de que los inquisidores se quedaban, o sea, se iban sobre familias que sabían judías, aunque fueron conversos, claro, con cualquier pretexto de delito de la fe, para sí quitarles sus propiedades, y eso, ¿sabes quién lo va a denunciar? Guillén de Lampart, cuando se escapa después de ese largo cautiverio y que va y le pone al virrey, aquí están, porque él estuvo yendo durante tanto tiempo de cautiverio, todas las pruebas de que los jueces se quedaban con propiedades y demás. Eso le costó la cabeza. Para que no haya nunca una Inquisición. No, nunca, claro. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Si tú cumples con las leyes, no te va a pasar nada. Ese era el pueblo. Al pueblo no lo ibas a delatar de, están invocando a Coatlicue, porque no les ibas a quitar nada. Pero a ver, el asunto económico-político es más bien en la clase pudiente novohispana que vive sobre todo en los centros urbanos. No me imagino a la sociedad alta de Juchipila, Zacatecas, pensando, híjole, es que va a llegar la Inquisición. No, yo creo que sus temores eran otras cosas. Quizá sus temores eran que los pueda llevar el diablo por no cumplir con los sacramentos, por no asistir a misa, Claro, que sigue siendo de miedo, Benito, sigue siendo bajo el miedo y bajo... No, pero no a través de la Inquisición. La religión católica es una religión de miedo, al final. Y hay que decirlo, perdóname, la religión protestante
más sanguinario que la cacería de brujas en Inglaterra y en las colonias no existe. Claro. No existe en la historia del mundo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿A cuántas brujas quemaron los ingleses? Decenas. No, fueron decenas. Decenas. En Salem, decenas. Estás hablando de... Solo en Salem, pero... En Salem. O que las ponían, a ver, que se trague una piedra, la amarramos y si flota, entonces es santa. Perdón. Pero eso otra vez el miedo. Vuelvo a lo mismo. El conflicto de la mutilación a través del miedo y de la delación y de la ignorancia es de la Inquisición. A ver, que estuvieran prohibidos en México los libros del enciclopedismo, los libros de la Ilustración, que estuviera prohibida la Biblia durante 200 años, la Biblia prohibida su lectura. Claro, finalmente tú dices, ¿quién lo iba a leer si 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir? Pero eso es otra culpa precisamente no solamente de la Inquisición, sino del egreso de la Iglesia, que eran los encargados de educar. Y de la sociedad mexicana y de los gobernantes, porque el mismo porcentaje de analfabetas que había cuando termina la época colonial, la va a tener al final del Porfiriato. Claro, ya había cierta tolerancia. Y ya habían pasado los superliberales, los superpensadores, los Moras y Alamán, los Altamirano, y de todas seguía siendo un pueblo analfabeta porque no tenían la idea del sentido de lo que tenía que ser la educación para un país. Claro, y sobre todo fue permisivo, por ejemplo, ahí te va. En la, ¿cómo se llama? Donde se ponía el circo en Buenavista, que estaban los famosos hueseros. Finalmente, si hubiese existido un huesero en Salem, o una huesera, o una... la hubieran... lo hubieran quemado en leña verde. Aquí se permiten muchas cosas, muchas raíces prehispánicas de los curanderos, las curanderas, toda esa hechicería. Las limpias, por Dios, las limpias, te vas al mercado de Jamaica y te haces hoy por hoy una limpia. No, bueno, ahí en el Zócalo. Entonces, no fue la persecución religiosa puritana que se da en las colonias norteamericanas inglesas. Porque ahí la Santa Inquisición sí busca, bueno, yo duro y dale con la Santa. Ahí además, los tribunales sí queman. O sea, comparando, desde luego son épocas distintas, pero por ejemplo, yo creo que donde sí se creó un terror social fue, por ejemplo, en la Alemania democrática después de la guerra, o las purgas de Stalin que llevaron a 20 millones de rusos a ser asesinados, porque ahí sí era del día a día. Y la Revolución Cultural China. O la China, o la Alemania nazi. Los nazis. Recomendaciones muy rápidas. Hablando de la Revolución Cultural China, un libro que no se pueden perder que se llama Balzac y la joven costurera china, de Dai Ziye. No se lo pierdan, sobre la Revolución Cultural. Qué hermoso. Y acabo de ir el fin de semana al Museo de la Tolerancia y la Memoria y Tolerancia, que es el único museo en el mundo de memoria que tiene una parte de tolerancia. Y te acuerdas que alguna vez habíamos dicho aquí que tolerar sonaba feo, como es de me aguanto al otro. No, es entiendo al otro con toda empatía. Esa es como la tolerancia y me pareció muy bien. Y ahí viene justamente lo que empieza a hacer el Estado nazi de quemar los libros, Paco. Ahí empieza una descomposición social brutal en una Alemania que después va a caer en una... Bueno, pero aquí ni quemar libros porque no permitían la entrada de los libros, Chávez. Yo creo que estamos dejando a nuestra audiencia confundida en el sentido de que creemos que la Inquisición no tuvo mayor trascendencia en la vida social. Es decir, excluyendo lo que tú dices de estos ilustres millonarios españoles, yo creo que sí, yo creo que mutiló a este país en el sentido de que, en primer lugar, no se educó a la gente, no se capacitó, no se alfabetizó. Luego, que se creó un miedo, se creó una paranoia. Y entonces la delación jugó otro papel muy importante. A ver, Paco, cuando se cancela la Inquisición, es 1803 y 1820, le llamaban la Bastilla Mexicana al edificio, el que está ahí en Palacio Negro, ¿no? No, el Palacio Negro, el que está en Santo Domingo. El de donde es ahora la Escuela de Medicina. Exactamente. Okay. La gente no fue a quemar como los franceses la Bastilla. O sea, no hubo una reacción de, sí, qué bueno que acaba la Inquisición, vamos a quemar. Les dio exactamente igual. O sea, a lo que voy es, a diferencia de otras cosas que, por ejemplo, en otros momentos los motines, el motín de la hambruna que terminó con la quema del Parián en 1828, claro que sí, o sea, sí había una manifestación social de rencor, de ardor, de odio por ciertas circunstancias. La Inquisición terminó siendo para el pueblo en general, no para ciertos núcleos de ciertos sectores muy definidos de la sociedad. A la gente le valía, al pueblo, a la gente que era la del campo, la de las rancherías, la de las haciendas, que iba y que venía, que era muy dada a los ritos religiosos, a las festividades del pueblo. O sea, yo por eso creo que hay quizá, obviamente nos marcó
el sistema colonial, nos marcó la corona española a través del virreinato, pero así como que a los mexicanos nos definió la Santa Inquisición o la Inquisición, yo tampoco lo creo. O sea, creo que influye. Claro. Y nuevamente quiero insistir que no pudieras tú recibir tu volumen 1 de la enciclopedia de Rousseau y de Montesquieu. Yo creo que de los 7 millones de habitantes que había en la Nueva España, a 6.999.000 no les quitó el sueño. Y me sumo a lo que dice Alejandro, porque la vida diaria fluía, la vida cotidiana fluía, y no, hay un libro muy bueno, se llama Relajados o Reprimidos, ahora no recuerdo, Juan Luis Vaqueira. Realmente no estaban tan reprimidos en la sociedad novohispana, realmente hubo cotidianidad. Y había carnaval. Y las fiestas religiosas les pegaron con tubo y a eso se dedicaban. Y yo no estoy diciendo que esté bien, simple y sencillamente la vida cotidiana se dio así. Yo no siento que la Santa Inquisición haya marcado como, por ejemplo, un movimiento del 68. Por ejemplo, que ahí la Guerra Sucia. se simbra, o la guerra. Claro. No creo que haya tenido ese efecto. Recomendamos el libro de Úrsula. Me encanta. Úrsula Camba, editado por Turner, Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España. Justamente. Quieren acercarse así rápidamente, de una manera muy sencilla, es divulgación de la historia, exacto, pero muy profunda. O sea, es una gran investigación la de nuestra amiga Úrsula. Acérquense a este libro. Ese sería como el ABC. Ya luego pueden saltar a otro tipo de... todo lo que quieres saber de la Santa Inquisición. Yo diría, por concluir, que... Ya nos vamos, sí. ¿Cómo es esta ciudad al lado de Puebla? Se me ve el nombre, que tiene 300 iglesias. Cholula. Hay que pensar que en Cholula, en lugar de 300 iglesias, se hubieran puesto 300 universidades o 300 escuelas. De ahí, de todo este proceso, es importante no perderlo de vista, porque es lo que nos convirtió en un país supersticioso profundamente ignorante. Pero no lo hizo ni la corona española ni los gobiernos liberales. Entonces, ¿quién lo hizo? Nadie. Nadie fundó las 300 Y ya llevamos 200 años de... Exactamente. En 200 años no han fundado 300 universidades en Cholula. No, tenemos que ir. ¡Venga! Salud, de acuerdo. Por las universidades. Por nada.